Tomen sus lugares, hermanos. Hemos estado estudiando acerca de este libro de Números, hemos estado viendo varias cosas, varios detalles, y hoy toca ver un poquito sobre este pasaje. Y al llegar a este pasaje, pues estábamos pensando sobre el tema y le titulamos a nuestro tema La Biblia y los derechos de la mujer, la Biblia y los derechos de la mujer. Y sin duda que el tema del feminismo es un tema de mucha actualidad, es una situación muy, muy fuerte en nuestros días. De las diferentes, podríamos llamarle, de las diferentes olas de feminismo que ha habido a través de la historia, lo que hoy se está manejando en este momento, podríamos decir que es un feminismo radical, y además también que es un proceso del adoctrinamiento, yo lo llamo de esa manera, del adoctrinamiento en el que nuestra sociedad está inmerso y que debemos de hablarlo, debemos de tocarlo de alguna manera. La palabra de Dios nos lo presenta, nos toca este pasaje y vemos en este pasaje propio algunos aspectos que debemos de considerar. Entonces, pues podríamos decir, bueno, ¿por qué vamos a tocar este tema? Pues es el pasaje que nos toca, ¿no? Nos toca en este momento. Pero yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es señalar o puntualizar lo que hace referencia a las Escrituras, lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. No vamos a hablar ya tuvimos un foro, ¿verdad? Tuvimos un foro sobre aborto, tuvimos un foro sobre feminismo, tuvimos un foro aquí en el templo, dedicamos con los jóvenes un tiempo para hablar también de ideología de género y de algunos aspectos de este tipo, ¿no? La familia bajo ataque fue uno de los temas también que tocamos, ¿no? Pero sí, la Biblia nos enseña mucho al respecto. La situación es que hoy día pues hemos escuchado también a muchas personas que dicen yo no participo de eso porque la Biblia enseña sobre el machismo, ¿no? O la Biblia nos presenta, algunos piensan así, que la Biblia enseña el patriarcado y entonces eso no, hoy día cuando se oyen estos temas, pues las personas dicen, pues yo no quiero participar de ahí. Por ejemplo, saben que no este año, sino en el año pasado, antepasado, en la Feria de Guadalajara, que es la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las más grandes en el país, un grupo feminista fue a un stand a destruir libros. ¿Y saben de qué era ese stand? De Biblias. Entonces, ¿por qué? Porque consideran principalmente que la Biblia y la religión y todo esto habla en contra de su movimiento del feminismo. Pero entonces a nosotros nos toca decir y hablar qué es lo que realmente enseñan las Escrituras en cuanto a los derechos de la mujer, qué es lo que realmente nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios quiere o cómo quiere Dios que sean las cosas. Entonces tendríamos que considerar lo que dice el libro, lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que nos hace referencia. Algo de lo que hemos hablado acerca de este libro de Números, que lo he estado mencionando, que parece un manual para que los creyentes, el pueblo de Dios, no reciba la bendición. Así lo he estado expresando, ¿verdad? A veces parece que el libro de Números, porque el libro de Números nos enseña o nos muestra a ese pueblo que no entró a la tierra prometida, que iba camino a la tierra prometida y tenía todo. Le tocó ver cómo Dios los sacó de Egipto, les tocó ver cómo Dios abría el mar, les tocó ver muchas cosas, pero dudaron, no creyeron. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los espías y cómo viendo las maravillas de Dios, pues no quisieron tomarla, o sea, tuvieron temor? Y Dios les dice, pues no confían, no van a entrar. Moisés también en algún momento dado, es lo que veíamos también, como en las aguas de Masab, ¿se acuerdan? Que golpea la peña, pero no es tanto el aspecto de que la golpeó, sino
la confianza que él debió presentar, la confianza en Dios que él debió mostrar ante el pueblo, cuando el pueblo le estaba preguntando, ¿qué nos trajiste aquí para matarnos de sed? ¿O qué? Él debió haber dicho, a ver, momento, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Pero él va todo temeroso y es Dios el que le reclama, pues, ¿qué no tienes confianza en lo que ha pasado, lo que está sucediendo, cómo he mostrado mis maravillas? Y le dice a Moisés y a Aarón, ustedes no van a entrar. Ustedes son los que dirigieron, en ese momento les dice, ustedes no van a entrar. Veíamos la semana pasada el caso especial de Balaam y de la burra que le habló, y hablábamos, o el tema se refirió a cuando Dios nos habla, ¿verdad? Cuando Dios nos habla y nos muestra cosas que nosotros a veces nos negamos a ver. Y en esta ocasión, al hablar sobre esto, quiero iniciar hablando un poquito como una de las cosas que le costó mucho trabajo al pueblo de Israel era que se dejaba influenciar mucho por sus vecinos, por las cosas que veía, ¿verdad? La Biblia constantemente le hace referencia de que no adopte las prácticas de los pueblos paganos, de los que están ahí cerca de ellos, y ellos parece que no oían lo que Dios les decía y agarraban e iban y hacían exactamente. Lo que veíamos, por ejemplo, la semana pasada con Balaam fue que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Dios se lo prohibió y no lo pudo maldecir. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Pues les aconsejó. Dice, yo no lo voy a poder maldecir, pero pues si quieres que les vaya mal, lo que tienes que hacer, haz que el pueblo peque. Y lo veíamos el capítulo 25, si tienen su Biblia ahí, voy a mencionar los primeros versículos que leíamos la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo esta gente de Moab, este rey de Moab, Balac? Pues le mandó mujeres para que el pueblo pecara, para que fornicaran, pero no solo fornicaran en el sentido físico sexual, sino que, fíjense los primeros versículos del 1 al 3 del 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿quién? Con de Moab. Los que querían maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea, no solo al aspecto físico sexual, sino las invitaban a ir a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Y veíamos cómo más adelante, en el capítulo 30 y tantos, ahorita se me fue de la mente el capítulo, cómo fue Balaam el que les aconsejó eso a los moabitas, ¿no? Hagan esto, no lo voy a poder maldecir, pero si tú quieres que les vaya mal, pues lo único que tienes que hacer es que ellos pequen para que Dios se enoje con ellos y los castigue, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar que este tema es un tema que nos enseña la Biblia, esto sobre los derechos de la mujer, y qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al plan original, en cuanto a lo que Dios quiere para el hombre y la mujer. Si alguien toca primero en la historia sobre los derechos del hombre y de la mujer, es la Biblia misma. La Biblia misma nos habla sobre, podríamos hablar de igualdad de derechos, ¿sí? Y ahorita vamos a tocar un poquito esto. Sí, desde la creación vemos Génesis 1, ustedes tienen su Biblia ahí, Génesis 1:26, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después sigo leyendo, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Estoy leyendo el verso 26, en las aves de los cielos
y en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo dice? Varón y hembra los creó. Entonces, fíjense, porque algunos ya, sobre todo esos grupos que empiezan el patriarcado, y aquí ya hay un tema que el lenguaje inclusivo y todas esas cosas, es que ahí dice creó al hombre, ¿no? ¿A qué se está refiriendo la Biblia cuando dice creó al hombre? Podremos hablar al género humano, de hombre y mujer, ¿sí? ¿Se está refiriendo a los dos? Sí, porque dice varón y hembra los creó, dice creó al hombre y dijo hagamos, y en ese sentido, algo que en el primer capítulo de la Biblia se enseña es que el hombre y la mujer están hechos a la imagen de Dios. Vamos. ¿Quieres hablar de derechos y de igualdad de derechos y todo? Dios desde el principio lo primero que enseña es que el hombre y la mujer fueron hechos y fueron creados ¿qué? A su imagen. Dios creó al hombre y está refiriéndose a la humanidad, al género humano, al ser humano. Se está refiriendo hombre y mujer fueron hechos de igual manera a la imagen de Dios. Y entonces esta parte ya va marcando. Después seguimos. Más adelante pues van algunos a decir, bueno, pero creó primero al hombre, sí es cierto, y hay algunas cuestiones en cuanto a roles y propósitos que Dios va marcando, y eso lo hablaremos más adelante, porque sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, y fue creado primero el hombre y luego la mujer, cuando está hablando sobre los roles y los aspectos importantes de cómo guiar y cómo dirigir la iglesia. Pero sí, ahí el hombre en cuanto a igualdad son iguales, en cuanto a responsabilidades tenemos que decir que hay diferentes responsabilidades. Pero si seguimos adelante en el mismo libro de Génesis, el siguiente capítulo nos habla otro aspecto importante sobre la igualdad y lo que está diciendo. Capítulo 2 de Génesis, versículo 18, Dios dice, dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y me voy hasta el 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo creo que algunos de ustedes probablemente han oído eso, y sobre todo en las bodas. Dios no tomó a la mujer de la cabeza para que no domine sobre el hombre. ¿Sí lo han escuchado? No la tomó del pie para que no lo humille el hombre. La tomó del costado para que ¿qué? Pues para que sean un complemento. Pero escuchaba algo bastante interesante sobre este pasaje, y específicamente sobre la palabra de la costilla, tselá, que es en el hebreo. La palabra es tselá. No solamente el aspecto porque nosotros oímos una costilla y nos imaginamos luego entonces lo que hacían referencia a esta palabra tselá es de sus entrañas. Tomó al hombre de sus entrañas, y se puede ver un poquito más en la expresión cuando Adán le dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces lo que el texto nos está hablando y nos está diciendo en cuanto a cómo creó Dios a la mujer del hombre, no está diciendo solamente este grado de que bueno, para que seamos un complemento, sino de su ser mismo creó al hombre, a la mujer del hombre. Y eso viene a crear un vínculo tan fuerte, que Dios mismo lo confirma y lo sella cuando dice, serán llamados una sola carne. Una sola carne. Dios está hablando de igualdad de derechos, está hablando de darle un lugar especial
a la mujer. Sí. Entonces vamos a regresar a nuestro pasaje, estamos en Números, ¿verdad? En Números 27. Y habla ahí de las hijas de Zelofejat. ¿Qué nombre? Es fácil, ¿verdad? Su nombre de aprender. Yo que soy malo con los nombres, Zelofejat. Zelofejat, estaba tratando de aprenderme. ¿Por qué tienen que ir con Moisés? Es la pregunta. Dice que iban a dividir la tierra por familias y regularmente el que se tenía que presentar para recibir la tierra, recordemos todavía no habían pasado el Mar Rojo, pero ya habían librado algunas batallas y algunas de las tribus se quedaron de un lado, ¿se acuerdan? Que digo, no habían cruzado el río Jordán, dije el Mar Rojo, pero no habían cruzado, algunas de las tribus se quedaron, media tribu de Manasés, y dice que ahí que estas mujeres pertenecían ahí, ¿verdad? De la media tribu de Manasés. Y se está repartiendo. Mi papá no tuvo hijos y entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotras? No, ese es el punto del que se está tratando ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué tenían que ir las mujeres delante de Moisés? Y reflexionando un poco sobre esto, es precisamente porque el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios generalmente, le gusta adoptar costumbres del pueblo pagano. Voy a decir, porque el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, como la iglesia también, muchas veces le gusta adoptar costumbres de los pueblos paganos. ¿Qué costumbres estaban adoptando? Hace un momento hablé del patriarcado, ¿no? ¿Qué práctica estaba adoptando? Dios le marcó bien las cosas al pueblo de cómo deberían de tratar a la mujer. Sí, hay muchas leyes y hay varias, no vamos a ir viendo detenidamente, pero sí hay varios aspectos en que los hombres como hombres tenían que respetar a la mujer y darle su lugar. Cierto, había algunos aspectos en cuanto a los roles, pero las mujeres. Los pueblos paganos, ¿cómo trataban a las mujeres? Ahora, estudiando un poquito sobre esto del patriarcado, de cómo lo manejan hoy día estos grupos feministas, me encontré unas palabras así de repente, o sea, por ejemplo, el pacto patriarcal. ¿Qué es eso del pacto patriarcal? ¿Ustedes han escuchado? A lo mejor ni las mujeres mismas han escuchado sobre que todos los hombres se han puesto de acuerdo para tratar mal a las mujeres. ¿Sí han escuchado esto últimamente? Que todos los hombres se han puesto de acuerdo para tratar a las mujeres. Entonces la Biblia enseña eso, que todos los hombres se han puesto de acuerdo para tratar mal a las mujeres. Y me encontré una palabra así medio que me llamó la atención, que es como que las mujeres ya no son una persona, sino son vistas como un objeto, ¿no? ¿Cómo dice esta palabra? Cosalogismo, algo es la palabra. Ahorita la voy a ver por aquí. El pueblo de Israel que veía cómo trataban los hombres a las mujeres, los pueblos vecinos, pues decían, si allá mi vecino trata así a su mujer, pues nosotros como que querían tratar también a las mujeres así. El Señor Jesús les dice esto, se los recuerda. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero fueron a tentar al Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 19, y dice el pasaje claramente que fueron a tentarle y le hicieron una pregunta. ¿Es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? ¿Sí se acuerdan de eso? A ver, abran su Biblia en Mateo 19. ¿Cómo le dice? ¿Qué fue lo que le dijeron los fariseos? Versículo 3.
¿Qué le dijeron al Señor Jesús? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Eso enseñaba la Biblia? ¿Eso enseñaba la ley de Moisés? ¿Sí les dijo el Señor Jesús? Sí, eso enseña la ley. No, ¿qué les contesta? El versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio? Cita lo que acabamos de hablar ahorita de Génesis, ¿no? Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso fue lo que citó el Señor Jesús. Pero estas personas que estaban inquiriendo al Señor Jesús todavía le vuelven a preguntar, ahora en el versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo que por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio, la dureza del corazón. Y aquí yo quiero detenerme un poco. El pueblo de Dios, si vamos a Números, estaba en una etapa formativa. Dijimos, porque eso es lo que nos narra el libro de Números, Éxodo y Números, y ya lo veíamos, entraron 70 a Egipto y salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Casi 3 millones de personas salieron de Egipto. Una nación. Estaba en una etapa formativa. Había que dar reglas, había que dar normas, había que decir cómo conducirse. Y es muy interesante que esto se toca en ese aspecto, en ese momento, sobre cómo, bueno, ¿y la mujer qué? ¿Si tiene derechos? ¿No tiene derechos? ¿Si se le va a dar título de propiedad? Ya es un derecho, sí, se le tiene que respetar y se le tiene que hacer en esta etapa formativa. Pero si las otras naciones tratan a sus mujeres como cosas, ellas es su propiedad. Hoy día en nuestro país y en muchos lugares las mujeres son tratadas como objetos. Sí tenemos que reconocer que hay mucha violación de derechos de las mujeres en muchas partes, pero que el pueblo de Dios de repente quiera adoptar esas prácticas o esas, ahí es donde debemos de tener y de decir, no, nosotros como pueblo de Dios es diferente. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver las cosas de una forma diferente. Pero muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, Dios permite ciertas cosas, aún dentro de la iglesia. Repito, por la dureza así lo permitió dentro del pueblo de Dios, ¿no? No era permitido el divorcio, pero después del pueblo de Dios de estar duro de corazón, entonces Dios le permitió algunas cosas. Hoy día parece que va a la inversa algunas cosas, los derechos del hombre y los derechos de la mujer. Apenas toqué el tema sobre que este adoctrinamiento o este aspecto, lo que más ha afectado hoy día, quien más está siendo atacado y quien más está siendo sobajado, es el hombre. Sí lo he mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque el aspecto de la masculinidad hoy día se ve afectado por todos lados. Y les presenté varias cosas. Lo más fuerte es que eso está llegando a la iglesia. Y no solo lo vemos en el sentido, y ya no voy a tocar temas como la ordenación de las mujeres, o sea, que las mujeres sean pastoras o cosas así, pero de alguna forma, por la dureza de corazón de muchas cosas que no son o no deberían de ser, son. Sí queda claro esta parte. Muchas cosas que ni se deberían de cuestionar son, porque hay mucha dureza de corazón aún dentro del pueblo de Dios. No fue así, y el plan de Dios no es así. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Mi plan no lo manifesté así, pero por la dureza de corazón de ustedes,
Hoy día muchas cosas se están cambiando. Quien está siendo más afectado, yo ahorita mencioné el varón, pero al afectar al varón, toda la familia, todo el hogar, todo se ve afectado. ¿Y la iglesia se ve afectada? Sí, sí se ve afectada. La Biblia entonces nos habla de igualdad de derechos y nos presenta muchos pasajes, ya mencioné algunos, donde nos habla sobre si hay igualdad de derechos. Lo que muchos no están de acuerdo es el aspecto de los roles, donde cada quien Dios le ha dado diferentes tareas y funciones. Eso sí lo habla la Biblia. Eso también tenemos que expresarlo, es algo que nos enseña la Biblia. Y cuando las personas hoy hablan, perdón, lo estoy citando mucho sobre el patriarcado, yo a veces me río y digo, pues es que si tú ves todos los conceptos que ahora han creado alrededor del patriarcado, que cuando dicen, bueno, es el gobierno, el que gobierna es el varón, pero todo lo que manejan alrededor de eso, digo, no es cierto, nuestra sociedad en realidad no es patriarcal, es matriarcal. Y se los digo así directamente. ¿Por qué es matriarcal? Porque ¿cómo te atreves a decir que la sociedad es matriarcal? Nada más vean un poquito a nuestra sociedad y dense cuenta cómo nuestra sociedad es matriarcal. ¿Cómo? Pero ¿no ves cómo violan muchos derechos de las mujeres? Sí, pero muchas mujeres son las mismas que enseñan a los machistas a ser machistas. Eso es una parte. Ahora, ¿qué celebran más? ¿El día de la mamá o el día del papá? ¿Es matriarcal o no es matriarcal? ¿Quién es la patrona de México según lo que dicen los? Ustedes escuchen esa declaración que los mexicanos somos guadalupanos, dicen. ¿No? ¿Dicen así? ¿Quién es dentro de todo una figura, una mujer o no? Y cuando hablan ellos, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de entrar a muchos templos católicos, ¿no? Y uno ve la figura de la Trinidad en algunos, y les puedo mencionar algunos ahí en Tlaxcala, por ejemplo, y arriba de la figura de la Trinidad a María, ¿no? Entonces María es más que la Trinidad. Y lo dibujan de esta manera. ¿Es matriarcal o no es matriarcal? Más aún, todavía. Si ustedes platican hoy día con un psicólogo en una relación de noviazgo, de pareja, sobre quién decide, y les van a decir, quién decide son las mujeres. ¿Es cierto o no? Entonces, en nuestro país, como en muchos más, quien realmente tiene el control de muchas cosas. Y quiero aquí hacer énfasis, sí es cierto que muchas mujeres sufren de violencia, son agredidas, no les respetan sus derechos, porque muchos hombres han sido enseñados por otras mujeres que así se debe tratar a las mujeres. Hoy día lo difícil es que estos adoctrinamientos, y yo creo que por lo que la palabra de Dios lo trata, porque pensando, Señor, ¿y dónde está el Evangelio en todo esto? ¿Y dónde está nosotros como iglesia y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O por qué tenemos que tratar estos temas en la iglesia? Entonces, en ese sentido, digo, el pueblo de Dios estaba en formación. Nuestras iglesias hoy día, cada día están en formación. Y tenemos que estarnos desarrollando y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Y debemos de tener bien claro el valor que Dios nos da a las mujeres, que Dios da a las mujeres es un valor muy especial. Y el rol que cada uno debe de desempeñar. Y es importante que como iglesia, cuando hablamos del Evangelio y presentamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y hablamos, por ejemplo, sobre estos temas,
presentar al Señor Jesús como el más interesado en darle lugar a la mujer. El Señor Jesús, en varios momentos, acabo de mencionar uno, pero otro es esta mujer que iba a ser apedreada, allá Juan 8 también. El Señor Jesús, con todas las mujeres que le servían y la forma en que le servían y los privilegios que da, por ejemplo, ¿quién fue primero los primeros testigos en la resurrección? Mujeres, ¿sí? Y hay muchos aspectos que eso ni siquiera se podría pensar o considerar en grupos no dentro de la iglesia. El Señor Jesús es el primero. Entonces, a pesar de, yo mencioné hace un momento el apóstol Pablo hablándole a Timoteo en el capítulo 2, donde le dice, no permito a la mujer ni siquiera enseñar. Y lo hemos estudiado con los jóvenes, ese capítulo en especial, porque está hablando del aspecto litúrgico y sí está hablando sobre el pastorado, sobre ejercer una función de cabeza dentro de la iglesia, y lo que el apóstol de Pablo está diciendo claramente, sí es cierto, el hombre y la mujer delante de Dios somos iguales, pero la mujer tiene que tomar su rol dentro de la iglesia. Hoy día, como iglesia, el evangelio en muchos aspectos se ve afectado, se ve fíjense, estamos a veces tan metidos en estos temas que lo más importante, ¿qué es lo más importante? Predicar las buenas nuevas de salvación que tenemos que estar haciendo. A veces muchos teólogos o pensadores cristianos están discutiendo sobre estos temas en vez de estarnos enfocando en dar las buenas nuevas de salvación. Hoy día, como pueblo de Dios en formación, que tenemos que tener bien claro sobre nuestros roles, tenemos que decir, hoy día es más importante que estemos evangelizando que discutiendo o hablando o actuando o cuestionando el aspecto sobre el trabajo que deben de hacer los varones dentro de la iglesia. ¿Saben qué ha pasado con los varones que se sienten desplazados? Y dicen, pues no hay hombres, ¿verdad? Voltean y dicen, ¿y ahora quién vamos a poner de ancianos? ¿Y ahora quién vamos a poner de dónde va a haber pastores? O todo eso? Pues ya son puras mujeres, hay puras mujeres. En vez de motivar a hermanos para que se tomen el papel, muchos hermanos que dicen, bueno, pues que lo hagan las mujeres. Que eso es lo que está ocurriendo en las familias hoy día, ¿verdad? Muchas mujeres están tomando esa responsabilidad. ¿Quiénes son las proveedoras hoy día? ¿Quiénes son las que... ¿Quién manda en casa? Hoy día, repito, esa crisis está dentro de la iglesia y sigue afectando y afecta el evangelio, las buenas nuevas de salvación. La invitación para la iglesia el día de hoy es, si estamos en esa etapa formativa y si Dios está hablando sobre qué es lo que nos toca hacer a cada quien, hagamos nuestra parte. Dios sí le da muchos privilegios y le da su lugar, en especial a la mujer, pero Dios también nos pide responsabilidades que nosotros debemos de cumplir y hacer. Y si nos toca hacerlo, pues hagámoslo, hagamos lo que nos corresponde. La invitación es a hacer lo que te toca hacer. Parece sencillo, pero muchas veces cuesta mucho trabajo. Hacer lo que te toca hacer. ¿Se acuerdan de esa frase dice, siervos inútiles somos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice? Porque solo he hecho lo que me toca hacer. Solo he... Y a veces tenemos que llorar delante de Dios y decirle, Señor, pues creo que ni inútil soy, porque todo lo que tengo que hacer todavía me falta para hacer todo lo que me toca hacer. Señor, permíteme por lo menos ser un siervo inútil, que haga lo que debo de hacer, que cumpla con lo que debo de hacer.
en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, en mis actividades cotidianas, en cómo debo tratar a las personas, que cumpla y que haga todo lo que debo de hacer. La Biblia nos enseña esta parte y no debemos de omitirlo. Y si hoy nos tocó hablar sobre este pasaje, pues no lo vamos a saltar, vamos a hablarlo. Entonces, que Dios nos dé de su gracia para cumplir y hacer y respetarnos unos a otros. Los hombres a las mujeres a los hombres también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos suplicarte de tu gracia, tu bondad. Perdónanos si hemos fallado en muchas cosas y no hemos hecho lo que nos toca hacer o lo hemos hecho a nuestra manera. Si hemos sido duros de corazón y no somos sensibles a lo que tú realmente quieres de nosotros. Queremos suplicarte que tú nos hagas sensibles y que hagamos, Señor, la parte que nos corresponde. Quebranta los corazones duros, haz corazones de carne. Y Señor, si es que tú nos has pedido que hablemos de esto en esta tarde, Señor, por algún motivo, y te pedimos, Señor, que seas tú el que haga sensibles los corazones para que así sea, Padre Celestial. Pues te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.